Esto es El Momento de tu Vida, un podcast de conversaciones reales sobre esos instantes que lo cambian todo. Historias, decisiones y momentos bisagra, porque a veces una sola experiencia transforma una vida entera. Jessica, ¿hay una palabra o alguna sensación que describa qué es perder un hijo? Yo creo que no existe una palabra. Es, la busqué porque estoy por publicar mi libro y estuve pensando y no, realmente no encontré ninguna palabra que resuma lo que implica la muerte de un hijo. Es un arrancamiento, un desgarramiento que es muy difícil de procesar, así que no creo que exista. Estamos con Jessica Ruiz Díaz, ella es consultora psicológica, especialista en duelos perinatales y embarazos posteriores a la pérdida. El momento de tu vida, si no me equivoco, fue cuando falleció tu hija Sofía. Sí. Fue un momento donde fue muy duro con tu pareja y a la vez un momento donde vos fuiste resiliente porque fundaste, la fundación era en abril. ¿Qué es la fundación era en abril y por qué la fundaste? Bueno, fundamentalmente hace casi 20 años, un 27 de abril del 2006, nació mi primera hija Sofía. Nació con un angioma plano en la espalda, que en apariencia no estaba conectado con nada, pero a los 15 días tuvo un paro en mi casa. El día anterior le habían hecho una ecografía, había dado que tenía un poco de líquido en la pleura, pero la neonatóloga de turno me dijo que era normal en los recién nacidos y yo no sabía lo que era la pleura en ese momento. Claro. Y me dijo que me fuera a casa. Al otro día tuvo un paro, justo me había juntado con algunas amigas que habían tenido bebés con días de... Habíamos tenido nuestros bebés con días de diferencia. Claro, vos estabas reunida con tus amigas y Claro, y ahí vos empecé contás a que... notar algo raro, como que no la escuchaba, como no sé cómo explicarlo, como que algo no estaba Algo bien. no estaba bien, o sea, tu instinto Sí, materno también. sí. Y la agarré y estaba como muy desvanecida, así que agarré el bolso, pedimos un remis y nos fuimos. Estábamos cerca del hospital en ese momento, del sanatorio, Vos sos de Avellaneda, la Llaneda y el sanatorio, de ¿dónde la fue? UOM de No. Avellaneda. Ahí estuvieron unos 40 minutos reanimándola. Primero me habían dicho que podía haber sido, se pudo haber aguado con la leche, pero las chicas me hicieron acordar que yo le había hecho una ecografía. Ahí se las mostré, mandaron a analizar el líquido y era quilotórax bilateral espontáneo. Esa La, ecografía fue antes, fue la como un ecografía control de ella. claro, había sido un control por la mancha con la que había nacido, que evidentemente estaba conectado. Bueno, la reanimaron, la trasladaron a otro sanatorio en Paternal y ahí a partir de ahí estuvo 45 días en neo con drenajes, con nutrición parenteral, con, bueno, todas intervenciones en terapia, ¿no? Y bueno, y el último día, me acuerdo que esa noche nos habían dicho, ¿ustedes creen en Dios? Los médicos. Y nosotros nos miramos como que no, en ese momento no. Bueno, es momento de empezar a rezar. Y recién ahí escuchamos, ya nos habían dicho para ir a ver una sanadora, para ir a ver, recurrimos a todo. Sacamos turno con una mujer y al otro día era a las 6 de la mañana, cerca de Avellaneda. La Llaneda. Entonces dijimos, bueno, nos vamos, nos quedamos ahí, hacemos tiempo y después salimos de ahí y nos volvemos. Y a las 3 de la mañana nos llaman del sanatorio que vayamos, que ya no... Yo le pedí por favor que me diga qué es lo que estaba pasando, Ujú. que me diga la verdad, no importa. Y me dijeron que había tenido varios paros y que no la habían podido sacar. Así que fuimos volando para allá. Y bueno, y en esos momentos, yo cuando llegué me saqué toda la ropa, la parte de arriba, como no lo pensé. O sea, hoy lo pienso y digo, wow,
Qué coraje también. Cómo se me cruzó por la cabeza, pero me saqué todo para tenerla piel con piel, porque me dijeron que la podía alzar y hacía bastante que yo no la alzaba. Y bueno, y le cantamos, le dijimos que la amábamos, llorando, obviamente, fue tremendo, fue horrible. Horrible, pero siento que pude despedirla. Y después solamente latía su corazón en ese momento. Bueno, bueno, se murió en mis brazos y me la pidieron como para sacarle las cosas, desenchufarle las cosas, no sé. Y en ese momento, ¿el acompañamiento médico fue humano? O en el sentido de, porque hoy se habla mucho, también fue hace 10 años, pero hoy se habla mucho de cómo un médico quizás a veces no es empático con la situación y es su trabajo además, pero bueno, como que también te dice las cosas y no entiende que el otro lo está procesando por primera vez o le está pasando eso por primera vez. Eso fue un momento claramente muy duro, pero no te dieron alguna herramienta en el apoyo psicológico. No, vos sabés que eso es algo que me llamaba la atención ya desde que empezó todo. Yo me acuerdo de cuando Sofía estuvo internada en Paternal, estábamos lejos de Avellaneda y nosotros no volvíamos a nuestra casa, nos quedábamos por ahí, dormíamos donde nos prestaban o nos quedábamos en el hospital durmiendo en la Como sala de siempre espera. con tu marido codo a codo. Sí. Y durante el día nos dejaban entrar 2, 3 veces por día, entonces nos íbamos a la plaza que estaba ahí a una cuadra o a la estación de servicio, nos quedábamos ahí horas y horas hasta que nos avisaban. Y, y yo en esos momentos me acuerdo de haberle dicho, no tendría que estar acá un psicólogo, alguien guiándonos, no sé, diciéndonos cómo manejar esto, porque es demasiado. Sí. Así que no, ni en la internación, ninguno. Y después tampoco. Después tampoco. En ese momento realmente no. Fue todo demasiado rápido, ¿sí? Nos metieron en un consultorio, le pusieron en una mantita, me la pusieron en los brazos, yo estaba en shock. Nos dejaron ahí solos, no nos explicaron nada, no nos dijeron nada. Lo único sí, en un momento vinieron a preguntar si queríamos donar los órganos y si queríamos hacer autopsia, a lo cual yo dije que no, pero porque no me explicaron, No te no es que se nada, tomaron claro. el tiempo de explicarme. Fue una "Mirá, si pregunta vos de haces rutina esto, sin un explicarte segundo". nada. Claro, según abrieron la puerta, no, bueno, listo, y se fueron. A mí me hubiese gustado poder donar los órganos si se hubiesen tomado el tiempo de explicarme, por ejemplo. Y me hubiese gustado y me hubiese ayudado mucho a hacer una autopsia para entender qué fue lo que pasó, si fue algo en el embarazo, porque Sí. evidentemente algo en el embarazo fue, pero ¿qué? Porque en el siguiente embarazo tuve muchísimo miedo y al no tener respuestas, Te queda, sí. claro, se vive con mucha ansiedad. Pero realmente lo primero que pensé en ese momento no fue en un siguiente embarazo, sino no quiero que la toquen más. Había sufrido muchísimo. Y Vos después escribiste tu manera de... yo después escribí, sí, pero bueno, ese es lo siguiente. Sí, bajó la médica a decirme que había hecho todo lo posible, pero no de una forma contenedora, No, claro. Es lo que... ¿sí? Como, bueno, esto es lo que tengo que decir. Una Y cosa falta, así lo sentí. y muy, muy falta de empatía. Falta de empatía, exactamente. O sea, sí, sí, muy frío y muy, bueno, ya está, váyanse. Y vos con tu marido, tu nombre, el nombre de él es Manuel, Manuel. Vos, mi ex. tu ex marido.
con Manuel en ese momento, bueno, cómo transitaron el después. Es muy duro. Vos lo que hiciste fue, te decía recién, escribiste un libro y al mismo tiempo se dio lo de la fundación o fue un paso a paso con los Sí. años. El primer... Porque antes, perdón, antes de la fundación creaste un foro sí, para, sí. para encontrarte con personas que hayan transitado lo mismo. Por esto que decíamos, no tuviste ninguna Claro, en atención. ese momento salí con los brazos vacíos del hospital, del sanatorio. Escuchar a los colectivos pasar y la gente hablar o reírse fue como un choque con la realidad demasiado grande. Así que esos primeros días, bueno, después fue el entierro, eh, bueno, fue muy doloroso y muy traumático todo. Nadie sabía muy bien qué hacer, qué decir, o sea, todos me decían que tenía que ser fuerte, que era joven, que podía tener más hijos. Y yo sentía que nadie sabía qué decirme, o sea, nadie entendía lo que yo estaba sintiendo por dentro. Y yo quería hablar de mi hija, Mm. quería hablar de lo que estaba sintiendo, pero todos me evadían el tema, me cambiaban de tema. Así que empecé a buscar ayuda. El único grupo que encontré fue el de Renacer, que había padres que habían perdido hijos de mi edad Claro. o más. Hijos. Pero bueno, fue el grupo que encontré y que me dio cobijo en ese momento. Fue muy importante para mí. Y después se me ocurrió decir, bueno, armo algo específico, que era lo que yo necesitaba. Pero yo pensaba, si no existe en toda Latinoamérica, debe ser por algo. Si no hay ningún profesional que se especialice en este eso. tema, porque no había, debe ser por algo. Quizás yo siento demasiado dolor y no debería. Me empecé a cuestionar si era yo el problema o no existía ese espacio que yo quería. Así que ahí se me ocurrió, antes de eso, publiqué un libro de poesía. O sea, yo traté de ocuparme, como me decían todos, de escribir, de ponerme como en un proyecto, poner mi atención ahí para no pensar y para no sentir, que es básicamente lo que todos te sugieren, ¿no? No pienses, distraete. No sientas, no pienses. Claro, no sientas. Así que sí, parte de mi duelo lo hice escribiendo. Fue mi primer libro, mi segundo libro en realidad. El primero lo publiqué a los 16, de poesía. De poesía La verdad que también. me ayudó mucho, sí, los dos. Y esto pasó el primer año. A los 10 meses tuve un ataque de pánico, así que con eso me di cuenta de que todo lo que venía haciendo estaba mal. Y, y ahí fue cuando empecé a cuestionar todo, todo. Por ejemplo. Porque, no sé, cuando te preguntan si tenés hijos, sí tengo, pero murió. O sea, siempre, o sea, desde a partir de ese momento empecé a decir las cosas como las sentía, como a mí me parecían correctas. Sí. Negar a mi hija me hacía sentir mal a mí, incomodaba al otro, pero bueno, que lo trabaje en su terapia. Esta es mi realidad, Sí. ¿sí? Esta es mi historia. Así que ahí fue cuando empecé como a decir en voz alta lo que sentía. Y al cumplirse el primer aniversario, unos días, una semana antes de cumplirse el primer aniversario, decidí crear el foro, el primer grupo, digamos. Fue el primer grupo de Latinoamérica, porque busqué mucho, no encontré nada. Que fue una página web, porque Antes. Facebook todavía Facebook no existía. claro, O estaba las redes sociales empezando. no estaban para nada. ¿Y qué fue una página web? Foro activo. Ahí funcionaban foros de distintas cosas, distintas problemáticas. Y bueno, abrí eso, un space, creo. Sí, el MySpace, que era la previa de Facebook. Y bueno, empecé a hacer se empezaron a unir de a poco. Madres, yo pensé que iba a ser para Avellaneda. En mi cabeza era chiquito. Avellaneda. Se empezaron a unir madres de Colombia, México, Chile, no sé, mamás que estaban latinas en Estados Unidos. Fue una cosa impresionante
Al principio empecé a hacer las reuniones de contención en mi casa. Y claro, yo pensaba que iba a ser un grupito chiquito. Bueno, empezamos con una, dos, y en un momento éramos 20 en mi departamento. Sí, claro. Así que bueno, empezamos a buscar un lugar, nos empezamos a organizar. ¿Y se juntaban cada cuánto? Nos juntábamos una vez por semana o cada 15 días, una vez al mes, depende. Y empecé a hacer las reuniones virtuales Claro, por para la gente. Messenger, Claro, para las mujeres de otros países. de todos lados. Y ahí sí era semanal, nos juntábamos. Y en todos los países, no sé si está bien dicho el modus operandi, pero el procedimiento médico post ese momento fuerte es igual, era igual, tenían las mismas sensaciones, las mismas vivencias todas. Sí, o peores. Conmigo no hubo maltrato, por ejemplo, pero sí una indiferencia total. Y cuando es en el embarazo es peor, sigue siendo peor. No existían protocolos, recién ahora se están empezando a implementar en algunos lugares. Nosotros creamos el primer protocolo de Latinoamérica y bueno, lo fueron replicando. Y el primer proyecto de ley de identidad para bebés fallecidos en el vientre materno. Ese es un proyecto que tiene 3 ejes. Uno es el derecho al nombre de ese bebé, que los papás puedan anotarlo con un nombre. Hoy se les da un certificado que dice NN, que se les entregue el cuerpo para una despedida digna, que eso también ayuda muchísimo. Estas dos cosas ayudan muchísimo a encauzar el proceso de duelo, porque si no es como que se preguntan, ¿estoy duelando qué? ¿A quién? ¿Sí? Si desde el vamos les están diciendo que no existe, o sea, de hecho la ley dice, si no nació, no existió. Es fuertísimo eso, porque para esa familia sí existió. Y la tercera es por un tema estadístico. No hay estadísticas de muertes perinatales, entonces de muertes intrauterinas, entonces no sabemos de qué se mueren. Si no tenemos estadísticas, tampoco otros proyectos avanzan, como el de trombofilia y demás, porque necesitan estadísticas todos para poder demostrar qué tan necesarios son determinados tratamientos. Sí, va a prevenir. Claro, está todo enlazado, todo parte, o sea, el punto nodal es ese. Ese bebé existió y se murió por una razón que hay que descubrir, que hay que invertir para poder prevenir, saber de qué se mueren esos bebés, porque no es normal que muera. ¿Sí? Algo pasó, o en la concepción, en la gestación, algo pasó, ¿sí? Y hay que descubrirlo. No se puede minimizar, hacer de cuenta que no pasa nada si pierde un bebé, que es normal que pierda el primero, ya va a tener más. No se olvida jamás, jamás en la vida se olvida a ese hijo. Así haya tenido 9 semanas de gestación, 20, 38, 2 meses, 2 años. ¿Sí? Es un hijo. Sí. Y toda esta experiencia de ustedes hizo que se hable en congresos médicos, o sea, era algo que no pasaba. Sí. Cuando comencé con el grupo fue más empoderar, el objetivo era empoderar a las mamás, a las mamás fundamentalmente porque eran las que llegaban al grupo, los papás no llegaban. Después el objetivo también era como empezar a acompañarse también. Claro, empoderarlas en el hecho de que ellas mismas se permitan procesar ese duelo. Porque al minimizarlo todo el entorno, ellas tampoco se permitían conectar con ese dolor. Y si vos no conectás con ese dolor, no procesás el duelo. Y eso es algo que te acompaña para siempre. Y según cómo transites el proceso de duelo, de eso va a depender con qué nivel de ansiedad vas a vivir el siguiente embarazo y cómo va a ser la crianza de ese hijo. El nivel de sobreprotección que va a haber, ¿no? Además con los riesgos de depresión postparto y demás. Volviendo. Sí, no, te decía que lleva a los congresos médicos. Esto. Empezamos a hacer eventos, nos empezamos a juntar más masivamente. Hacíamos suelta de globos en ese momento, después lo cambiamos para
un encendido de luces en homenaje a esos bebés en octubre, que es el mes internacional de concientización de las muertes perinatales en todo el mundo. Y nosotros lo hacíamos durante todo octubre. Ahora Distintas el acciones 15, durante el mes. El 15 es la ola global de luz, 15 de octubre es la ola global de luz en honor a todos los bebés, para visibilizar y para homenajear a esos bebés fallecidos. ¿Por qué se llama Era en abril? Era en abril, es la primera canción que escuché cuando volví a mi casa. A mí siempre me gustó mucho Baglietto y lo primero que me vino a la mente fue eso. Y la escuché 1.000.000 de veces en mi duelo. Y lloraba, ¿no? La escuchaba y lloraba y lloraba y lloraba. Mi hija murió un 27 de abril. El 20 de abril del año siguiente armé la fundación. Primero me decían, bueno, ¿por qué no buscas un nombre más de resurgir o de... no, porque lo primero que hice fue eso, y esa canción representaba el dolor que yo estaba sintiendo. De no poder amamantar a mi hija, no poder tenerla, no poder verla crecer, de todas las ilusiones que tenía para ella, toda una vida que se vino abajo, ¿sí? Todo un futuro que se vino abajo. Así que dije, no, quizás otras mamás llegan al grupo buscando la misma canción. Porque yo me imaginaba que iba a quedar acá en Buenos Aires, en Argentina, como mucho. Así que después tuve que dar muchas explicaciones, muchas veces explicar por qué el nombre, porque eran mamás de otros países que no conocían la canción. Esa canción representa muy bien todo lo que sentimos. Es muy dolorosa, es muy cruda, creo que es una de las canciones más tristes que existe, pero refleja perfectamente lo que uno siente como papá. Y volviendo a lo de los congresos y a los médicos, ustedes organizaban estas sueltas de globos, estas acciones, e invitaban a médicos, o cómo llega a llegar al médico? ¿A qué especialidad llega? ¿A los obstetras? No. Obstetras, neonatólogos, pediatras. Se tratan esos congresos. Sí, primero empecé, bueno, en el camino encontré mi vocación, por eso busqué una carrera que tuviera un enfoque humanista y empático. Sí. O sea, encontré la carrera perfecta para acompañar este tipo de problemática, que son los counselors, los que acompañan en Estados Unidos en el momento de la pérdida, desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Eso ya lo hacen desde hace muchos años. ¿Y acá no existía? No, sí, acá sí existe la carrera, pero quizás no en esto particularmente. Allá sí. Así que bueno, empecé a conectarme también con los que estaban más avanzados en el tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueren tantos bebés? Porque de pronto empezaron a llegar una cantidad de familias impresionantes a la fundación y dije, bueno, vamos a investigar a ver qué está pasando, cómo se manejan, qué pasa del otro lado, qué pasa con los médicos que tienen que dar la noticia, qué pasa con el personal de salud. Sí. ¿Saben qué hacer? ¿No saben qué hacer? ¿Por qué se manejan de esta forma, no? Así que empecé a buscarlos, empecé a conectarme, empecé a integrar equipos internacionales, fui parte de la junta directiva de la Alianza Internacional de Muertes Intrauterinas. Son todos investigadores, médicos y además padres que perdieron a sus bebés, que armaron esa organización, ¿no? Así que fui la referente durante muchos años de América Latina y a partir de ahí también hubo un momento donde fue un antes y un después en lo que implica esta problemática. En el 2015 creo que fue, se hizo una investigación internacional sobre muertes intrauterinas que fue publicada en la revista The Lancet. Nosotros fuimos parte, yo fui parte del equipo de investigador junto a ISA, la Alianza Internacional. Y después se hizo una conferencia en México de la Organización Mundial de la Salud, todo lo relacionado a la salud materna infantil. Y se incluyó ese año, de último momento, las muertes intrauterinas. Entonces preguntaron,
¿quién puede ir? ¿Quién está más cerca? ¿Quién puede? Sí. Y yo no tenía un peso en ese momento. Con la fundación tampoco, porque nunca Nunca recibimos recibí una apoyo respuesta. del Estado ni nada por el estilo. Es muy a pulmón todo lo que hacemos. Eh, y yo levanté la mano igual. Yo dije, yo voy. Bueno, perfecto. Empezamos a vender remeras, tortas, lo que Lo que sea. sea para ir. Las familias ayudaron con eso para poder viajar. Tenía 7 minutos para hablar. Era un viaje enorme para mí en ese momento y tenía 7 minutos para hablar. Obvio que me cuestionaba, ¿esto valdrá la pena? O sea, Ujú. la tengo que romper en esos 7 minutos. Claro. Bueno, sí, fue tanto el impacto que provocó mi ponencia que el director en jefe de la revista The Lancet me citó mi nombre y unas palabras que había dicho en esa conferencia en la editorial de la De la revista The Lancet de residencia. ese año, que lo tituló La Revolución Mexicana, creo, algo así. Hubiese estado bueno que ponga Argentina, pero bueno. Vamos a poner la nota después acá en el editado. Ay, buenísimo. Vamos a poner. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y Eh, después de eso, bueno, miles de preguntas. Vos recién hablabas de cómo de capacitar también a los médicos y a los enfermeros, al personal de salud. Eh, ¿Hay una capacitación que realizan ellos hoy en Argentina y en Latinoamérica? ¿O todavía no? Para, para tratar esto, ¿no? sí, Porque también se habla mucho perdóname. Sí, Quiero volver al tema sí, anterior. obvio. Eh, Después de que se haya publicado eso en la revista de Lancet, Sí, este cambio que se hizo en esa conferencia, eh, gracias a eso, no a lo que hice yo, sino a lo que hicimos todos sí, globalmente, la fuerza que hicimos ese año, se incluyó a las muertes intrauterinas como un indicador dentro de uno de los objetivos del milenio. Eso quiere decir que de esos objetivos obviamente se destinan fondos a todo el mundo y para la investigación, para la prevención y para la visibilización de esto. Así que eso fue lo que generó, ese fue el primer cambio grande que se hizo en este sentido, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica que no se hablaba prácticamente nada. Así que después nosotros organizamos también una conferencia en Uruguay junto a ISA, que ellos lo que hacen es reunir a investigadores, médicos y familia, organizaciones de padres, o sea, trabajan en equipo para generar cambios, generar conciencia y cambios. Y después, hace 2, 3 años, hicimos nosotros un congreso, Conciencia LATAM, le pusimos, con el apoyo de Meta, de la empresa de Facebook, dueña de Facebook. Facebook Meta. Lo hicimos online y obviamente fue una conferencia, un congreso maravilloso, está todo guardado en YouTube. Muchos hospitales tomaron algunas de estas ideas de cosas que se hacen en otros países, también lo que proponíamos nosotros, y se está aplicando. O sea, yo ya estoy recibiendo en el consultorio a mamás que perdieron a sus bebés en esos lugares y la diferencia que hay entre cuando te tratan con respeto y empatía y vos podés despedirte de tu hijo con herramientas, con información, a otra que perdió a su bebé en un hospital donde no hubo nada de eso, ¿no? Cómo Ningún eso apoyo. aumenta dolor y trauma. Así que bueno, nosotros sí en este camino empezamos a crear capacitaciones, charlas, el protocolo, el proyecto de ley de identidad y participamos dando esta información o cómo trabajamos nosotros o las ideas que fueron surgiendo, escuchando a las familias, que es como tiene que ser, a todos los lugares donde nos invitan. Ahora, por ejemplo, el 15 voy a estar en el Hospital Gandulfo, que me invitaron para la jornada de duelo perinatal que hacen. Creo que este año es la segunda, que es para el personal de salud. El Hospital Gandulfo de Lanús. De Lomas. De Lomas. Es maravilloso. Eso antes era impensado. Que nos escuchen
que las familias, que estén O sea, el cambio aplicando que un montón de hubo, cosas, cambios claro. enormes, ¿no? Y que escuchen qué otras propuestas tenemos para poder generar cambios y brindarle el apoyo que necesitan las familias. Y también, bueno, ese mismo día me voy para el Hospital Austral, que van a hacer también un evento eh, muy íntimo y también con las familias. Así que, bueno, eso antes no pasaba. Y es muy lindo porque significa que se fue derribando un tabú que fue toda la vida. Eso te iba a preguntar porque pensás que fue toda la vida ese tabú. Eh, yo creo que las personas que no lo vivieron piensan eh, que el dolor va a ser acorde al tiempo de gestación o de vida. Mm. Entonces, si vivió menos, va a ser menos. Si fue en la panza, bueno, llorará unos meses y después puede tener otro. Esa es la creencia de todos, ¿no? Y no es lo que pasa en la realidad, porque de hecho en la fundación recibimos a veces a madres que perdieron a sus hijos hace 40 años, 50, y dicen, qué lindo tener este espacio donde poder, es el único espacio donde puedo nombrar a mi bebé. En la familia no se habló más. Hay madres que me cuentan que después de su pérdida, recién ahí se enteraron que habían perdido un hermano, Claro. porque su mamá nunca lo Nunca había les contó. contado. De hecho, a mí me decían, pero ¿se lo vas a contar a Victoria? ¿Cómo no se lo voy a contar? Es su hermana, es su historia, es su familia. ¿Sí? ¿Es doloroso? Sí, pero esta es su familia. Y también es claro la historia familiar. Por supuesto, no se puede negar eso. Provoca mucho más dolor además. ¿Por qué invisibilizarlo como si fuera algo malo? Ujú. ¿No? Al contrario, tenemos que poder aprender de eso, aprender cómo acompañar a esos padres cuando pierden un hijo. ¿Qué herramientas necesita la familia para saber cómo acompañar en lugar de minimizar o buscarle el lado positivo? No lo tiene, la muerte de un hijo no tiene un lado positivo. Lo mejor que se puede hacer es escucharlos, acompañar, no juzgarlos, no apurarlos en su proceso, buscar información, dejar que hablen de su hijo, recordar cuándo fue su cumpleaños o cuándo fue la fecha de nacimiento y muerte. Esos momentos especiales, saludar a esa mamá para el Día de la Madre, a ese papá para el Día del Padre. Hay millones de cosas que tienen que cambiar, pero que empiezan por eso, ¿no? Porque la gente asume que no va a doler tanto. Y sí. Y en realidad yo hace muchos años que me especialicé en lo que es duelo y me dedico exclusivamente a acompañar duelos perinatales y muchas veces llegan personas que están en duelo pero que vienen recomendadas por otras mamás que yo acompañé y perdieron hijos quizás de 20 años, Mm. ¿sí? Y pude ver cómo son los procesos también, porque esa es una pregunta que me hice y en un análisis que hice. El proceso de duelo que se desencadena es exactamente el mismo. Sí, porque duele igual. Duele igual, o sea, es el proceso con cada etapa, con cada todo, con la intensidad y con los tiempos inclusive. Lo que cambia son los recuerdos, las vivencias de cada uno, pero eso es un duelo como cualquier, como ningún duelo o sea, cada Tampoco, duelo es único en claro, realidad. no, ninguno es igual. Claro. Y se hablaba del personal médico y de sanidad, porque se habla mucho también de la violencia obstétrica, eh, que, sigue siendo un tabú. No, no es hace unos años era un tabú, ahora se habla más, antes ni se nombraba quizás. Ujú. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay mejoras en cuanto a eso a través de los años y gracias a la fundación y otras acciones, o no hubo muchos cambios? Sí, claro que hubo cambios. Yo siempre, creo que aprendí con los años a trabajar en equipo con los médicos, con los buenos médicos, con el personal de salud que está realmente interesado, que es empático, pero no sabe cómo hacerlo. Y se puede trabajar muy bien. De hecho, todos los cambios que se ven ahora eh, porque escuchan a las familias también, ¿no? Escuchan a las organizaciones que vamos estudiando todo esto. Hubo muchos cambios, falta, hay que seguir avanzando.
la violencia obstétrica es tremenda. O sea, hay casos, porque por un lado tenés la violencia obstétrica, pero con la mamá que después se va con el bebé en sus brazos. Eso Eso también te iba a es preguntar. terrible, porque vos estás en el momento más vulnerable de tu vida y que a vos te maltraten, como escucho cosas terribles que les han dicho las mamás, o que están solas, que no tienen contención, que tienen miedo. Pero imagínate eso y que, por ejemplo, no sé, agarren al bebé, esto te digo una de miles, que en el interior, que lo agarren al bebé y lo tiren hacia una pileta, delante de la mamá, está muerto. O que se lo entreguen en una botella. Es muy doloroso. No es... Más la violencia obstétrica hacia la madre directamente. O sea, eh, hay muchas cosas que pasan a raíz de no visibilizar este tema, y tanta gente sufriendo en silencio, que si pudieran escuchar a todas, si pudieran escucharnos a todas, serían todos mucho más conscientes del daño que se puede provocar. Es muy doloroso y no se olvida nunca. Todo lo que pasa en esos momentos son los momentos en los que vos conociste, viste a tu hijo, lo viste sufrir, y todo lo que pasa alrededor, o sea, el apoyo o no apoyo que recibiste, el maltrato, las palabras de los médicos, las miradas, si pasó una enfermera riéndose, que no, aunque no esté relacionado, pero pasó una enfermera, todo queda grabado y eso es lo que vamos repitiendo una y otra vez todos los días, de todo lo que sucedió en ese tiempo. Por eso es tan importante hacer el proceso de duelo, porque es demasiado traumático y en muchos casos se suma el trauma, extra, digamos, del maltrato que han recibido por parte del personal. Recién decías, hablando de médicos, un buen médico. ¿Qué es un buen médico? Un buen médico es el que sí se dedica a salvar vidas, que quiere ser excelente en su trabajo, pero que no pierde la parte humana, que sigue siendo consciente de que ese es un bebé, que es el hijo de alguien y que esa familia va a sufrir mucho. Eh, un médico que va a aprender cómo comunicarse con esos padres en esos momentos tan difíciles. Porque los médicos no tienen la formación para saber cómo acompañar psicológicamente, pero sí pueden aprender cómo ser cuidadosos y respetuosos en esos momentos. Y a esos médicos los respeto. Hay más de Era en Abril, nacieron más Era en Abriles alrededor de Latinoamérica. Sí, Comparten experiencias, intercambian opiniones. sí, cuando empezamos con los primeros eventos en Buenos Aires, eh, claro, veían las fotos, los videos, todo de otros países y decían, nosotros también queremos hacer. Y yo dije, bueno, listo. Tuve que crear una capacitación para las coordinadoras, para ver, evaluar si esa mamá está preparada o no, porque la distancia también es mucha Mucha. y claro. Así que, bueno, ver cuánto tiempo llevaba de su duelo, si estaba lista para poder acompañar a otros, para poder organizar un evento con tanta gente. Y tratamos de replicar el mismo formato en distintos países y que a partir de ese evento se organizaran las reuniones de contención, ¿no? Y bueno, las ayudábamos presentando cartas de pedido para pedir un lugar para hacer las reuniones, para las cartas, permisos que se necesitaban para distintos países, si es que se necesitaban. Eh, y sí, se fueron Cartas de creando. permiso, ¿por qué? Para crear una Cuando vos usás asociación. un espacio público Ah, para hacer un evento, necesitas un montón de sí, claro, permisos. obvio. Acá es imposible a esta altura. Un montón de permisos y si no los tenés, bueno, te sacan. Sí, sí. Y eso es un evento demasiado sensible como para que lo corten y Sí, nos en el echen, medio, claro. claro. Así que sí, se armaron grupos en muchos países, sí. Y están ahora con la ley de identidad eh, para reconocer a los
bebés que son NN? Sí, en ¿Cómo Chaco es eso? se aprobó, lo fuimos presentando en distintas provincias. ¿Qué es esa ley? ¿De qué se Esa trata? ley es la que te decía Sí, antes. claro. Es para darle el reconocimiento con el nombre a ese bebé. Que les den que no les den un certificado que diga NN, sino con su nombre, que les den el cuerpo para una despedida y para la prevención, ¿no? Que tengamos estadísticas, que se registren esas muertes y las causas. Eh, Porque hasta ese ahora no hay, proyecto porque lo hasta ahora no hay registro. no, ese proyecto lo presentamos, fue el primero en Latinoamérica también, pero no se aprobó acá, se aprobó en Chile, se aprobó en Paraguay, creo, y acá se aprobó en Chaco, así como lo presentamos nosotros. Sí. Después sí se hicieron copias, pero que plantean que sea reconocido a partir de las 20 semanas de gestación o 22. Y yo no puedo aceptar eso porque ¿qué hacemos con el 40% del grupo de madres que pierden hijos? Con las madres que pierden a sus hijos y que están en duelo también. ¿Esos bebés no existen? Entonces ahí se está contemplando solamente la terminología médica, o sea, qué es feto, qué es a partir de cuántas semanas de gestación es considerado un bebé y todo eso. Y en realidad acá lo que nosotros planteamos con nuestro proyecto es que sea opcional, que las familias que desean registrar a ese bebé puedan hacerlo, cosa que hoy no tienen esa opción. Y no importa el tiempo de gestación, porque es algo relacionado con el proceso de duelo. Una persona que no le interesa registrar a su bebé, que no lo haga. Es simple. Lo que pasa es que no entienden esta parte. Es como que por un lado está lo médico y a partir de cuándo es considerado bebé, pero acá en todo esto no se está considerando las millones de familias que tienen un papel que dice NN como si ese bebé no hubiese existido. Es otra problemática, completamente distinta al resto. Por eso es importante tenerlo en cuenta como eso, una problemática diferente que tiene su necesidad diferente. Para poder hacer un proceso de duelo sano, es necesario que ese bebé sea reconocido, es necesario que los papás puedan despedirse de una forma respetuosa, digna, ¿sí? Y que ese bebé sea considerado un bebé. Esa es la parte que no se habla mucho todavía. Después de Sofía, volviste a ser madre de Sí. Victoria, que está acá con nosotros. Sí. ¿Tuviste miedo? Un montón. Yo creo que igual me tomé mi tiempo para procesar mi duelo. Después cuando empecé a hacerlo bien, que era conectando con mi dolor, nombrando a mi hija. Y todo eso me fue ayudando. Ese tramo, ¿cuánto tardó? Hacer Y bien el Sofía duelo. murió en abril del 2006 y Vicky nació en octubre del 2008. Así que yo en realidad pensaba, después del primer año pensaba que quería volver a ser mamá, pero quería ser una mamá fuerte y feliz. No quería darle una mamá triste, deprimida. No, así por eso me esforcé tanto en conectar con el dolor, Sí. ¿sí? No tenerle miedo. Eso fue lo que me ayudó a sentirme como quería, de ser una mamá fuerte y feliz de buscar un nuevo bebé. Tuve miedos, pero siento que los pude manejar mejor, porque estaba más fuerte, sabía más, me conocía más, sabía que eso era parte de esto que me había tocado vivir, que no lo iba a poder vivir como una mamá que nunca había perdido un bebé. No iba a ser mi caso, pero sí reducir, como les digo siempre a las mamás que acompaño, Sí. para poder reducir al mínimo, a un 20% manejable, la ansiedad y el miedo y poder disfrutar, ¿no? Y que si surge la tristeza o el miedo, llorar, hablarlo, buscar ayuda. No es imposible, no es que no se puede disfrutar. Miedos van a haber, pero hay que entender que hay una partecita, por lo menos, que va a ser parte de eso. ¿Cómo los manejamos? Yo me esforcé mucho en buscar un equipo médico de alto riesgo, en hacer consultas preconcepcionales,
en hacerme todos los estudios que se podían hacer antes, y sentir que ese equipo estaba cuidando ese embarazo y que podía despejar mis dudas, por ejemplo. Yo me atendí con el doctor Aníbal de Alberme y la verdad fue una maravilla. Me tuvo una paciencia, pobre hombre, porque claro, yo tenía miedos. Claro. Y yo además me iba con un cuadernito con todas las preguntas y dudas que iba juntando durante los, no sé, toda la semana, 15 días, hasta que lo veía. Y bueno, y le preguntaba todo lo que podía, qué más se podía hacer, si había algún otro estudio. Los que se podían hacer los hacíamos y los que eran invasivos o ponían en riesgo a mi bebé, no. No lo sé. Así que fue una cesárea programada y respetada. Fue hermosa en comparación a lo que fue. Hablando de violencia obstétrica, sí, la cesárea de urgencia que Sí. tuve con Sofía fue horrible. Realmente todavía quedan imágenes feas. Porque entré sola, porque me tuvieron que me ataron las manos, o sea, fue horrible. Y con Vicky no, fue todo hermoso. Hermoso, me la pusieron acá en el pecho cuando nació, mi bebota hermosa. Y, o sea, el proceso, hubo un avance, digo, de la última vez al nacimiento de Vicky, en cuanto a todo. En cuanto a cesárea, no hubo un avance porque en ese momento hacía poco, en realidad. Pero no hubo, o sea, fue más de parte tuya, digo. De parte del personal. De parte tuya para con el personal, digo, de buscar Sí, todo. sí, la actitud fue de tener yo el control, es mi salud, es mi Claro, embarazo, eso. es mi hija, y yo quiero saber qué es lo que van a hacer, por qué me pasa esto, por qué es esta puntadita acá, porque no, yo quería saber, es nuestra única vida, es nuestro embarazo, es nuestro hijo, o sea, sí, uno ya no confía de la misma forma, ¿sí? Necesitas buenos argumentos, no te alcanza con que te digan, no, tranqui, va a estar todo bien. No, a mí eso ya me lo dijeron. Y Yo ese necesito... tranqui va a estar todo bien es durante todo el embarazo. El tranqui va a estar todo bien es durante todo el embarazo, digo. Sí, Todo lo que te- generalmente te lo dicen igual, pero yo necesito que me digan por qué ¿Por está qué? todo bien. Claro. ¿Basado en qué estudio? ¿Basado en qué específicamente? Ya como que no es suficiente solo la buena onda, ¿sí? Por eso a mí me gustó tanto este equipo. Y fue maravilloso. Después sí, obviamente los primeros 2 meses fueron tremendos, no dormíamos, la mirábamos respirar, pobrecita. La mirábamos respirar, muertos de miedo. Eh, sí, esa parte fue difícil. Pero creo que el pico de miedo se da cuando se dio la pérdida anterior. Ujú. Y en mi caso fue después. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta que te hayan hecho que no supiste responder en abril? ¿Otra madre que haya sufrido una pérdida? Mira, la pregunta que me hacen millones de preguntas por las redes también, eh, pero empiezan siempre como, ¿es normal que sienta esto? ¿Es normal que sienta lo otro? ¿Es normal que vea un bebé y llore o me genere rechazo, que no pueda ver embarazadas? Me siento mala, no puedo ver. No, sí, es normal. Estando en duelo, es normal. Cuando vamos avanzando en el proceso de duelo, ya no, porque el proceso de duelo lo que permite es que vos puedas como darle ese lugar a ese hijo. Entonces ya no lo relacionás con los demás, sino que es tu historia con ese hijo. Al principio es todo demasiado confuso, entonces todo es un detonante. Ver una Claro. publicidad de pañales es un detonante. Que te enteres de un embarazo es un detonante fuerte. Salir para despejarte un rato, hablo del primer año, salir para despejarte un rato, ir al shopping, ir a tomar algo y que justo se siente al lado una pareja con un cochecito y el bebé. Listo, ya un nudo en la garganta y ganas de llorar desconsolada. Eso es normal que pase. Preguntas, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué los bebés se mueren? Este tipo de pérdidas provoca una crisis existencial. Llegamos a cuestionar, hay como una parte del por qué médico,
y el porqué existencial, ¿no? Y ahí creo que para cada uno va a ser diferente. En mi caso fue una búsqueda de respuestas, una búsqueda de respuestas médicas, una búsqueda de respuestas existenciales, de por qué estas cosas pasan en el mundo, si existe Dios, por qué permite que pase todo esto. Y bueno, fui buscando por mi cuenta, ¿eh? Yo Sí. no me gusta sumarme a nada. Me parece que es muy personal, una cuestión de conexión con las creencias de cada uno. Y generalmente lo que sucede en esta crisis existencial es que uno lo cuestiona todo, absolutamente. Y la culpa que uno siente, porque la culpa es un sentimiento predominante en este tipo de duelo, nos lleva también a cuestionarnos a nosotros mismos en qué creemos, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Será porque no recé lo suficiente? Para el que es ateo ¿será que me pasó esto porque soy ateo, porque no creo en nada, porque no tengo fe? Para el otro será, no sé. A la fundación llegan mamás de todas las religiones, judías, mormonas, católicas, cristianas, ateas, budistas. A todas nos pasó lo mismo y todas nos hacemos preguntas existenciales. Entonces creo que ese camino como espiritual y más profundo es parte de cada persona, es único, no hay una sola respuesta. Creo que cada persona tiene que navegar esas preguntas, navegar en esa crisis y llegar a la respuesta que le dé paz. ¿Cómo fue contarle a Victoria? ¿Cómo fue contarle a Victoria eh, sobre su hermana? Mira, Sofía siempre estuvo presente, yo tengo fotos, siempre tuvimos fotos en la casa. Eh, Ella ya, desde que nació, ya creo que ya, sí, ya hacíamos eventos, así que ella ya conocía a otros hermanitos de otras mamás del equipo y demás. Pero la vez que me acuerdo muy claro fue, estábamos en la, el papá de ella tenía UPA y en la heladera tenían fotos de Sofía, de ella, y la tenía UPA, pasaron por ahí y ella preguntó, ¿quién es ¿Quién es? ella? Muy re chiquitita era, no sé si tenía 2 años, menos. Y él le dijo, yo me quedé en shock, porque no estaba preparada para esa pregunta tan pronto, y él le dijo, ella es Sofía, tu hermanita, pero es un angelito. Y yo dije, wow, qué natural que le salió, porque yo no sé, yo me había quedado en Complejo. shock. Así que bueno, eso fue como romper el hielo y bueno, y después ella sí me empezó a preguntar. Y fue también para los hermanos que están y para los hermanos que vienen después de la pérdida, es todo un proceso diferente, ¿no? Que también es importante conocer para saber cómo acompañar, Ujú. porque ellos pasan por un duelo Sí. también, que es muy gradual. Ellos al principio cuando son chiquitos hacen muchas preguntas y siempre, por eso es tan importante tener trabajado el duelo y haber llegado a ciertas respuestas, porque así cuando preguntan ya tenés una respuesta cortita para decirles, con lo que los dos están de acuerdo, ¿no? Como bueno, si decimos que es un angelito o si decimos la verdad, se murió, cómo se habla de la muerte en cada familia. Cuando ella fue un poquito más grande, sí le empecé a decir las cosas como son, porque si no es como que siempre disfrazamos las cosas y los chicos se terminan confundiendo más, ¿no? Sí. Y según la edad que tengan hay que ir hablando, diciendo las cosas como pasaron, cómo fueron, sin dar demasiados detalles al principio. Pero sí, después sus preguntas se fueron complejizando hasta que después cuando fue más grande era, pero vos te hiciste todos los controles y vos te hicieron la ecografía tal de no sé qué mes y te hicieron, bueno, y ya preguntas más profundas, ¿no? Claro. Y después del proceso de duelo también, porque los chicos en la escuela, cuando hablan de las familias, ¿sí? Ellos cuentan. Sí. Entonces tienen que ir preparados con respuestas para dar, para el afuera, para la mirada del resto que no tiene idea de esta problemática, ¿no? Yo iba cada año a hablar con la maestra para contarle que si hace un dibujito de la familia con un angelito volando arriba, es Sofía, es su hermana, y en casa se habla de ella. Ujú. Para que ellos no lo tomen como algo negativo en realidad, Claro. porque no lo es parte de su historia. Sí. Y bueno, sí, siempre pasan esas cosas, como que preguntan, no sé, por los hermanos. Y vos tenés en una clase que pregunten quiénes tienen hermanos, ¿no?
Y para ella va a ser una respuesta que cuando vos das esa respuesta, el otro se incomoda. Sí, me pasa siempre. Sí, claro. Como, voy a comprar y me preguntan, ay, es igual a vos, hace unos días, es igual a vos. Me dice, ¿es la única? Mm. No, es la segunda, la primera falleció. Transforma la cara y ya, perdón por preguntar. Está bien. A mí no me molesta que me pregunten. Es una oportunidad para nombrar a mi hija en realidad. Para recordarla, para tenerla presente. Así que a mí no me hace mal. Ahora, al principio seguramente un montón. Pero bueno, tenemos que poder hablar con más naturalidad de este tema, ¿no? Porque le pasa a millones de familias. ¿Qué expectativas tenés para futuro, para con la fundación? Además de la ley de que proyecto de ley, ¿tienen otros proyectos que están trabajando? Sí, estamos. A ver, yo ahora estoy más enfocada en mi libro, que ya lo terminé, estoy en la parte de revisiones. Creé un método para el acompañamiento del duelo y, y en contar toda la historia, ¿no? De esto, mi historia, la historia de la fundación, la historia de la problemática a nivel Latinoamérica y cuántas cosas todavía se puede seguir haciendo. Pero fundamentalmente creo que la intención de ese libro es que sea una herramienta para las mismas familias que pasan por esto y también para los profesionales que acompañan, para que sepan cómo acompañar, tengan más herramientas y puedan, aunque no lo hayan vivido, sepan cómo acompañar este tipo de duelo, que es muy complejo, pero que se necesita mucho. Y la mayoría de las personas no tienen con quién hablar de esto, a veces ni siquiera con sus propias amistades. Lo viven todavía en silencio, sobre todo cuando pasa más de un año. Sí. Yo sigo hablando de mi hija y a mí no me hace mal, pero en otras familias pasan que sus familiares les cambian de tema. Bueno, ya está, soltá, déjalo ir, déjalo descansar en paz. Ya descansa en paz. A mí lo único que me queda es su recuerdo. Me queda poder nombrarla, porque es parte de mi historia, porque fui mamá y soy mamá de dos, ¿sí? Y me da paz poder hacerlo, porque es lo que me queda. Entonces, eso es algo que tanto familiares, amigos y todas las personas que rodean a las mamás y los papás tienen que entender que en realidad ayuda cuando preguntan, cuando recuerdan, cuando les llevan un detalle con el nombre de su bebé. Son todas cosas que valoramos muchísimo. Y sí, se puede seguir cambiando, sobre todo seguir visibilizando, creo que falta bastante. Ahora en los hospitales, por ejemplo, muchos hospitales están aplicando eh, protocolos, eh, salas de despedida, Sí. ¿sí? Para que puedan ir los familiares y los amigos a despedirse, que puedan hacer fotos. Hay también organizaciones de fotógrafas que se enfocan en lo que es el duelo perinatal y van a la clínica y hacen una sesión de fotos con ese bebé, o también después con la foto, con la ecografía para esa familia. Todas esas cosas ayudan a encauzar el proceso de duelo y a validar el dolor que sienten las familias, ¿no? A respetarlo. Jessica, te agradezco mucho por haber venido y por contarme tu historia. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, por el respeto, por la sensibilidad. Y nada, ojalá que todo esto que conversamos llegue a muchas familias que necesitan escucharlo. Esa era la idea. Muchas gracias.